por este tiempo que nos regala para estar juntos, para cantar esos hermosos himnos que uno siempre se queda con ganas de más, ¿no? Quiere seguir cantando, pero sin duda es un motivo para agradecer a Dios por su bondad, por su obra y su salvación en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que busquen ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a continuar viendo los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer ahí el versículo 6. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar una vez más y pedir a nuestro Dios su ayuda y que se haga presente en medio nuestro a través de su palabra. Señor, Padre, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por que podemos estar reunidos como tu pueblo redimido, llamado a honrarte, a alabarte, a reconocerte. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa disposición de corazón, no es nuestro, es tu obra que mueves a tu pueblo a reunirse, a congregarse, a alabarte. Gracias, Padre, porque nos gozamos en poder hacer esto, pero también reconocemos que es parte de tu gracia y tu obra en nosotros. Señor, ahora queremos también rogarte que conforme a tu promesa, a tu deseo, a tu voluntad, puedas, Señor, visitarnos, no solamente como iglesia, sino en lo personal, que puedas, Señor, obrar en cada corazón, Señor, traer luz por medio de tu palabra, alumbrando nuestra mente, pero también alumbrando el pecado que está en nosotros para que podamos reconocernos, arrepentirlos y, Señor, llevarlos a Cristo, a la cruz. Y te pedimos tu ayuda, no hay nada que ningún hombre pueda hacer, ni los que escuchan, ni los que exponen para que algo de esto suceda. Es una obra exclusiva, poderosa de tu Espíritu, de tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana estamos tan necesitados de que tú vengas y nos hables. Señor, nos consueles, nos edifiques y nos santifiques para la gloria de tu nombre. Señor, edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como ya hemos visto hace varios domingos que estamos avanzando en el Evangelio de Juan y hemos visto, bueno, en esta serie todos los yo soy de Jesús, desde aquel primero en el capítulo 6, donde el Señor se presenta como el pan de vida y veíamos la necesidad o la aplicación espiritual en el sentido de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que solo Cristo puede darle lo que él necesita, vida. Bueno, en este caso lo que vamos a ver es cómo de alguna manera este concepto de vida vuelve a reaparecer en el versículo 6. Versículo 6 que, bueno, es bien conocido. Creo que fue uno de los primeros versículos que pude memorizar cuando llegué al Señor, era Juan 14:6. Lo usábamos mucho para, bueno, cuando alguien presenta el Evangelio, está presentando este versículo y presenta a Cristo como ese único camino que nos puede llevar a Dios. Y es una verdad preciosa que tanto creyentes y no creyentes necesitan tener bien en claro, es en Cristo. Se trata de Él, nuestra fe se trata de una fe en Cristo, se trata de creer en Él, de creer en su sacrificio, se trata de andar en Él, el camino que es como a sí mismo se presenta, se trata de su verdad, es la verdad de Cristo, que es el versículo lema de la iglesia, es esa verdad que nos hará libre, no solamente de la opresión o de la esclavitud del pecado, nos hará libre de nosotros mismos, de nuestra propia miseria, de nuestra propia maldad. Y Él es la vida. Si no tenemos esa vida en Él, de nada nos sirve conocer algo de Cristo, de nada nos sirve congregarnos, de nada nos sirve leer la Biblia, de nada sirve nada de los ejercicios espirituales que una persona puede hacer, a menos que conozca el camino, la verdad y a Él que es la vida. Bueno, este versículo 6 es una parte de todo el sermón o de toda la charla o toda la enseñanza que Jesús comienza a dar a partir del versículo 13. Capítulo 13, versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, siendo Jesús
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice Juan, él ya sabe que su hora ha llegado. Recuerdan que el domingo pasado hablábamos de que a causa de que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, tenía que ser eliminado. Cristo es un problema. Entonces él comenzó a alejarse, ya no está mostrándose tan públicamente, no está haciendo tantos milagros hacia las multitudes, sino que él se está reservando más ahora para sus discípulos, para el seno íntimo de la iglesia. Y es así que el versículo 13, él manda a que se prepare un lugar para celebrar la Pascua junta. Esta va a ser la última reunión familiar, sin problemas, sin sobresaltos que ellos van a tener. El Señor sabe, bien lo dice el versículo 1 del capítulo 13, su hora ha llegado. No es una sorpresa para Él. Indudablemente como Dios hecho carne, esa parte humana de Él se resiente y lo vemos ahí en un momento como movilizado, diciéndole al Padre, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero a la vez vemos esa sumisión a la voluntad de Dios. Entonces Él comienza a hablar y comienza a hacer cosas como lavar los pies de los discípulos, enseñarles la necesidad de amarse unos a otros, comienza también a dar evidencias de lo que va a pasar. Él les está advirtiendo, va a pasar esto, hay uno que está entre nosotros que me va a traicionar, el que moja el pan en el plato conmigo, ese me va a entregar. Nadie entiende hasta que entienden que era Judas a quien se refería. Luego Pedro dice, nada de esto te va a acontecer, Señor, yo voy a cuidarte. Y el Señor le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y no solamente vos me vas a negar, todos ustedes se van a escandalizar de mí y me van a dejar solo. Él no está recriminándole a nadie. Él no le está pasando factura a nadie. Simplemente les está advirtiendo para que ellos puedan comprender lo que va a pasar. Y a la vez es una enseñanza que está de la mano con el versículo 1 del capítulo 14. Lean conmigo, hermanos, dice versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este versículo 1 nos lleva a introducirnos en el primer punto en esta mañana, y es que Jesús está pastoreando el corazón de su pueblo. Jesús está pastoreando el corazón de su iglesia. Jesús pastorea siempre, aunque a nosotros nos parezca todo lo contrario. Él siempre va a estar pastoreando tu vida. De una manera quizá no que nosotros hubiéramos preferido, como problemas, pruebas, enfermedades, dolor, lo que sea, cosas negativas para nuestra vida. Pero el cristiano debe tener presente, y es lo que el Señor va a decirle a sus discípulos, yo estoy ahí. Yo les estoy advirtiendo, pero también los estoy animando, los estoy cuidando, los estoy guiando. Ya hemos visto en uno de los yo soy que Él se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Era una costumbre de Cristo apropiarse de figuras de la vida cotidiana para que su mensaje fuera bien entendido. Y a pesar de eso, en muchos casos, como lo vamos a ver en un momento más, Él no es siempre bien entendido, no siempre se comprende bien lo que Él está diciendo. Tomás en un momento más va a decirle, Señor, no entendemos. Hablas de un camino, de que vas a un lugar, pero no sé ni a dónde vas, ni sé cuál es el camino. Lo mismo dice Pedro en el capítulo 13, con la misma pregunta, Señor, ¿a dónde vas? El Señor se apropia de esa figura del pastor. Y Él dice, yo soy distinto al pastor que ustedes conocen, al pastor de la vida cotidiana que pastorea animales y que los lleva a su redil, los saca, los lleva a tomar agua, a comer pasto. Yo pastoreo corazones, yo pastoreo sus vidas. Y como veíamos aquel domingo donde hablábamos de Jesús como el buen pastor, la oveja requiere desesperadamente de un pastor. Si la oveja no tiene un pastor, dado que no tiene un sentido bien desarrollado de la ubicación, no tiene manera de defenderse, se pierde rápidamente, es presa fácil, necesita del cuidado pastoral para sobrevivir. El Señor sabe que esa es nuestra misma situación y Él entonces dice,
tengo que pastorear a mi iglesia. Y en este caso es lo que él comienza a hacer. Podemos escuchar en el versículo 1 o leer el perfume pastoral de Cristo, donde él dice, no se turbe vuestro corazón. Todo esto va a pasar. Me van a traicionar, voy a morir, me van a crucificar, ustedes se van a escandalizar de mí, pero tranquilo. Bueno, esa palabra no se turbe, ese no es una partícula negativa que espera, que no solamente es un absoluto, sino que está esperando una reacción positiva. El no significa no hay escapatoria. Es no, rotundo, definitivo. Y lo que él está diciendo es a sus discípulos, no se turben. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Estos versículos son parte de ese gran discurso que mencionábamos, que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17 con la oración sacerdotal de Cristo. Él una vez más intercediendo por su pueblo, por los discípulos, pidiéndole al Padre que los cuide, que los guarde del mal, que los santifique. Y es lo que Él está haciendo ahora, está cuidando de ellos, está, como veíamos hace un momento en la lectura de Samuel, al profeta Samuel intercediendo por el pueblo, diciendo, lejos esté de mí, que deje yo de orar por ustedes. Es como que Cristo está diciendo, lejos esté de mí, que deje yo de pastorear sus vidas. Y es lo que vamos a ver en este capítulo, primer punto, a partir del capítulo 14. Bueno, esta es una noche muy particular para ellos, ¿no? Ellos están, a causa de lo que Cristo ya les ha dicho, voy a morir, voy a la cruz, eso es lo que me espera. Bueno, sus corazones están cargados de tensión, están movilizados, están ahí con miedo, con temor, llenos de preguntas. Y ahora, cuando nosotros pensamos que este era nuestro maestro y que Él nos iba a libertar como Moisés a la liberación definitiva de la opresión romana, cuando en este teníamos resuelto la comida a través de los milagros, teníamos resuelto la enfermedad porque Él es el que sana a los enfermos, teníamos toda nuestra vida ya comprometida y resuelta en Cristo y ahora Él nos dice que se va a morir. ¿Qué va a hacer de nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con todo este movimiento que Él ha comenzado? Bueno, ellos están pensando en todo esto. Y el Señor también está pensando en ellos. Pero si nosotros nos ponemos en perspectiva del capítulo 3, el Señor está más que nadie consciente de lo que realmente va a pasar. Hermanos, Él va a morir, Él sabe, no hay escapatoria. El Padre le dijo en respuesta a su oración, la copa tenés que tomarla. Es el pacto eterno de la Trinidad que hemos consumado y que debe ser llevado adelante ahora en la tierra. Para esto te has encarnado, para llegar a la cruz y redimir a mi pueblo. No hay escapatoria y Cristo lo sabe. Ahora, los discípulos están convulsionados, están con su mente nublada a tal punto de que ellos no pueden entender lo que Él les está diciendo, pero Cristo está, como quien dice, con la peor parte. Él es el que va a ir a la cruz. Él sabe que la sombra de la cruz está a la vuelta de la esquina. El pecado va a ser cargado sobre él. La comunión con el Padre se va a cortar. Él va a ser maltratado, va a ser insultado, va a ser deshonrado públicamente. Y todo eso está pesando sobre su corazón. Pero a pesar de que todo esto es una realidad, es maravilloso ver que Cristo no está centrado en sí mismo. Él no se molesta con los discípulos porque ellos están tristes y compungidos de corazón. No se molesta con ellos y le dice, pero ¿acaso no sería yo quien tengo que estar mal y ustedes tienen que consolarme a mí? ¿Acaso no soy yo el que tiene que estar preocupado porque es la cruz lo que me espera? Pero lejos de eso, Él está pastoreando a sus discípulos y Él saca la mirada de sí mismo, de lo que viene para Él, de la cruz, de la muerte, de la ruptura de la comunión con Dios y comienza a pastorear a los discípulos. Por eso la frase no se turbe vuestro corazón no es un reto, no es un enojo, es todo lo contrario, son palabras de amor, tiernas, de cuidado que el Señor está llevando adelante con ellos. Los discípulos tenían razones válidas para estar preocupados.
Aquel que era la luz, aquel que era su guía, aquel que era su líder, su maestro, les va a ser quitado. Y ellos dicen, ¿y ahora? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Y ahora quién nos va a mostrar el camino de Dios? Ellos reconocen su debilidad, reconocen su incapacidad para profundizar en las verdades de Dios y la pregunta es válida. ¿Y ahora qué? Y la respuesta es, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, el Señor nunca ha prometido que nuestra vida va a ser fácil. No hay una sola promesa en las Escrituras que nos garantiza que porque somos parte del pueblo de Dios, la vida va a ser maravillosa, va a ser todo color de rosa, va a ser todo como lo soñamos, va a ser una vida ideal, donde todo lo que planeamos y anhelamos lo vamos a alcanzar en el buen sentido. Cosas buenas, cosas espirituales. Nuestra vida va a ser difícil en la tierra. Por nosotros mismos, por nuestra pecaminosidad, porque somos malos, porque tenemos una naturaleza propensa a pecar y a dudar, sobre todo a dudar de Dios, de sus promesas. Y cuando el Señor está hablando con los discípulos, claro, lo está haciendo de manera puntual, particular, para ellos en ese momento, en ese día, en esa era, pero también, por extensión, estaba hablándonos a nosotros. Porque Él sabe que la vida de ningún cristiano en ningún momento de la tierra va a ser fácil. Pero lo que Él nos dice es, no se turbe tu corazón. No se turbe. Bueno, ahora vamos a ver algunas razones por las cuales Él nos dice, no se turbe. No es una ordenanza infundada sobre la nada misma. No es que Él dice, bueno, como yo lo mando, ustedes lo tienen que hacer. No, Él nos va a dar razones por la cual no debemos preocuparnos, no debemos afanarnos, pero es una realidad que la tendencia natural del hombre es a turbarnos. La palabra turbarse es como que, bueno, hay un terremoto en nuestros sentimientos, como que nos llenamos de angustia, nos llenamos de preocupación. Nuestra cabeza está como un mar en tempestad. Bueno, eso es más habitual de lo que uno reconoce y más habitual de lo que uno anhela. Creo que a nadie le gusta pasar por una situación así, pero viviendo en un mundo caído, con una naturaleza caída, en un mundo que es gobernado por el mal y por el pecado, lo más natural es que eso suceda. Los primeros 14 versículos del capítulo 14 son palabras que Cristo está llevando adelante en una sintonía de consuelo. Está tratando de consolar, de animar a su pueblo. Inicia con esta frase, no se turbe tu corazón. No se turbe. Alguien dice que esta figura de Cristo, pensando en la muerte que está llegando, la muerte que está golpeando la puerta de su vida, es como aquel hombre, padre de familia, que tiene una enfermedad terminal y que se levanta, se pone en pie en su casa delante de su familia y los anima a seguir adelante. Bueno, esa es la figura paternal, pastoral que Cristo está llevando adelante a la luz de esta frase, no se turbe vuestro corazón. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no turbarme? Cristo nos va a ser quitado, el Señor nos va a ser llevado. Ahora quedaremos a merced del enemigo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a continuar. Y Él nos dice que no nos turbemos. ¿No es acaso algo inconsistente? ¿No es acaso algo como incorrecto? Lo más normal es que esto suceda. Ellos están viendo solamente una cara de la obra de Cristo. Ellos están viendo solamente el dolor, la soledad, la vergüenza, la agonía. Y lamentablemente es lo que siempre sucede con nosotros. Siempre vemos esa cara de la moneda, siempre vemos lo malo de lo que nos está pasando. Vemos el problema, vemos el conflicto, vemos la dificultad, vemos que con esa frase, todo siempre me pasa a mí o todo siempre me ocurre a mí o a mi familia, siempre vemos esa cara. Pero el Señor ve su gloria. Él ve más allá del problema. Él ve más allá de la situación. Dice Hebreos 12:2 que Él puso el gozo delante de Él y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
La razón por la que Cristo puede seguir adelante con el deseo vivo de cumplir la voluntad de Dios es porque dice, Él puso el gozo delante. Él está viendo los resultados de esa muerte. Él está viendo los resultados de su cruz. Él ve los beneficios de su obra. Ve que la gloria es lo que le espera. Entonces, puede seguir adelante con el plan de Dios. 14.1 dice, no solamente que ellos no tienen que turbarse, no tienen que poner ese corazón en sintonía de terremoto, en modo terremoto, sino que tienen que buscar consuelo en Dios. Y hermanos, esta es nuestra realidad. Y esta es también la exhortación de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra vida va a estar llena de situaciones que van a ser propensas, que nos van a mover a este estado de temor, de duda, de incertidumbre, que no vamos a saber cómo resolver las cosas o qué hacer. Pero la respuesta de Cristo es, no se turbe tu corazón. Y la segunda parte del versículo es, creed en Dios, creed también en mí. Esa es la razón, ese es el fundamento por el cual no debo temer. En esta breve frase hay tantas cosas, hay tanta doctrina que no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de todo lo que habla. Y sin duda nos habla de su cuidado, nos habla de su gobierno, de su soberanía, de su potestad sobre todas las cosas. ¿Acaso hay algo que sucederá que Dios no ha mandado? ¿Acaso yo les voy a ser quitado, dice Cristo, sin que el Padre lo haya permitido o lo haya planeado? Crean en Dios, crean en Él, descansen. Pero a la vez Él está... ¿Cuál es la intención de ese yo soy? Recuerdan, yo soy es la palabra, es la manera en que Dios se da a conocer en el libro de Éxodo. Se presenta al pueblo como ese yo soy, ese Dios autosustentable, ese Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir. Bueno, Cristo se apropia de esa figura del Antiguo Testamento y ahora Él se presenta como ese Dios del Antiguo Testamento y como ese Dios redentor, quien es el pan, quien es la luz, quien es el pastor, quien es la puerta, quien es el camino. Pero a la vez dice, así como ustedes creen en la existencia de Dios, crean en mí. Yo soy. Ustedes creen en Dios, creen en las promesas de Dios, creen en todo lo que Dios puede hacer. Ustedes han escuchado la historia de los antiguos, cómo cuentan y cómo ellos relatan cómo fueron liberados de Egipto y toda la obra de Dios. Bueno, creen en Dios, bueno, ahora de la misma manera, crean en mí. Eso es lo que Cristo les está diciendo y esta es la razón que una persona, que un cristiano tiene para no turbarse, para no entrar en un estado de desesperación, creer en Dios. Y a veces ese creer es un acto rotundo y total de fe. No vemos salida, no vemos una explicación, pero nuestra fe nos ayuda a estar tranquilos porque no sabemos cómo, ni sabemos cuándo, solamente creemos en Dios, esperamos en Él. Y eso es lo que Cristo les está diciendo, que la razón en la que ellos, o por la cual ellos no van a turbarse, no es porque van a poner resistencia o porque van a aplicar resiliencia en su vida, sino porque ellos van a estar descansando constantemente en Dios, en su mano soberana, en su cuidado paterno sobre su pueblo. Y hermano, yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros. No sé cuál es el problema y quizás hay situaciones en tu vida que te llevan, al igual que los discípulos, a estar en un estado de desesperación. La manera de hacer frente a eso es creyendo en Dios. Creyendo en Él, conociéndolo más a Él, conociendo más su palabra, su promesa, su carácter, su bondad, su misericordia, su gobierno soberano de todas las cosas. Entendiendo que lo que está viniendo a tu vida es con el permiso de Dios y que Dios tiene un propósito santo y bueno a través de eso que estás viviendo. Pero la manera de pasarlo, de asumirlo, de disfrutar el mal momento es creyendo en Él, descansando en Dios, en que hay un propósito, que todo lo hace para nuestro bien. En lugar de entregar nuestro corazón a la turbación,
a la aflicción, al dolor, Jesús les está pidiendo a ellos y a nosotros que pongan su confianza firmemente en Dios y en Él mismo. Lo que los problemas revelan, hermanos, lo que las aflicciones, las pruebas nos ayudan a ver como una luz clara, como un reflector que ilumina nuestro corazón, es nuestra incredulidad. El afán en los problemas, si bien es algo natural y propio de una naturaleza caída, a la vez también es un testimonio, es un testigo de nuestra incredulidad hacia Dios. Cuando no creemos en Dios, nos llenamos más y más de turbación, de aflicción. Y creo, lo he comprobado en mi vida, que cada vez que viene un problema, lo que Dios está señalando es mi incredulidad, mi falta de fe, de descanso, de confianza en Él. Y es lo que Cristo les está diciendo. Le dice, ustedes no deben turbarse, pero la única manera en que ustedes no van a turbarse es creyendo en Dios y creyendo en mí. No hay otra manera, no hay humanamente algo que nos ayude a seguir adelante en este tiempo. Este fue el llamado radical de Cristo a sus discípulos, a confiar en Él como en el Padre. Es interesante porque decíamos, los primeros 14 versículos de Juan 14 son una intención de Cristo de consolarlos a ellos, de darles palabras de consuelo, de esperanza, de ánimo. Y podemos decir que a través de toda la Biblia encontramos versículos sembrados en la palabra de Dios que nos ayudan a ser consolados. Conocer a Dios nos da consuelo, nos da esperanza. Alguien dice que hay 365 versículos en la Biblia donde Dios dice, no temas, o algo así, o algo parecido, o similar a esto. 365 veces donde Dios te dice, cree en mí, no temas. 365 veces Dios, conociendo el corazón de su pueblo, conociendo de cómo su pueblo rápidamente puede ser llevado a la desesperación, al temor, a estar turbados, Él nos ha dejado en su palabra para una promesa para cada día diciendo, no temas, yo te cuido. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo pastoreo tu vida. No temas, yo voy a cuidar de tu corazón. No temas, yo voy a cuidar tu alma. Y eso es lo que el Señor está haciendo con los discípulos. Él los está pastoreando sus corazones, porque sabe que la tormenta va a venir, sabe que la aflicción va a golpear fuerte, pero Él les está llevando y les está mostrando la manera y la forma en que ellos tienen que hacer frente a esa situación, es confiando en Dios, es creyéndole a Él. Segundo punto, la casa del Padre es nuestro descanso eterno. En primer lugar, Cristo se muestra o se da a conocer como aquel que pastorea el corazón de su pueblo. En segundo lugar, la casa del Padre es nuestro descanso eterno. La intención en este segundo encabezado, hermanos, es poder considerar que nuestra vida, una vez más, necesitamos recordar, nuestra vida en esta tierra no va a ser fácil. Va a haber pruebas, va a haber problemas y en algún momento posiblemente también la persecución se levante contra la iglesia. Y el descanso solamente va a estar, el descanso para nuestra alma, solamente va a estar cuando estemos con Él en gloria. Sí, hoy tenemos un descanso, hoy tenemos una esperanza de vida eterna, hoy tenemos una esperanza de salvación. Dice Pablo, nuestra salvación está siendo consumada día tras día. No es que día tras día vamos siendo más salvos, no, nos vamos acercando más a ese final de nuestra vida, donde nuestra salvación va a ser un hecho. Pero mientras tanto, en estas tierras vamos a padecer aflicción. Dice la palabra de Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Una vez más, no es que las tribulaciones nos hacen más salvos o nos abren la puerta a la salvación, no, pero porque somos pueblo de Dios vamos a sufrir y vamos a padecer. Entonces no podemos hacernos la idea equivocada de que porque ahora soy parte de la iglesia todo me va a ir bien, todo va a ser un éxito rotundo, todo va a ser cuesta arriba, no. El descanso final, el descanso eterno y permanente solo será cuando lleguemos a la casa del Padre. La casa del Padre, dice versículo 2,
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Juan 2, 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, hay varias discusiones con respecto a esta frase y algunos dicen que él necesitaba pasar por la cruz, ascender a la gloria y ahí una vez que él llegaba al cielo iba a comenzar a construir una casa grande para todos los redimidos. Y otros afirman, y es lo que creo, que esos lugares ya están destinados y con nombre y apellido para cada uno de sus hijos. El Señor dice que nuestra salvación se hace presente en nuestros tiempos. A medida que Él va salvando en cada generación a una persona, ese era el momento en que Él había destinado desde la eternidad pasada a salvar a esa persona. Entonces, la palabra también dice que nosotros fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él de antemano, antes de que todo existiera, ya sabía quién iba a salvar. Ya sabía por quién iba a morir, de manera entonces que podemos afirmar y asumir que esas moradas eternas ya estaban hechos, destinadas, designadas desde la eternidad pasada. Entonces cuando él dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se está refiriendo a que él está haciendo todo el tiempo, en la medida que una persona va siendo salvada, va haciendo otra habitación y otra habitación. No, tiene otra intención y la intención es de que en la casa del Padre, al igual que como era en los tiempos judíos, las casas eran casas grandes de muchas habitaciones donde todos vivían juntos. Toda una gran familia convivía en la casa paterna. Por eso se llama la casa de Abraham, la casa de Jacob, porque todos vivían juntos. Eso era algo hermoso de ver. Había una cabeza y sobre esa cabeza se establecía una familia. Sus hijos iban a buscar sus esposas y se la traían a su casa y todos vivían juntos. Eso es lo que sucedía en la cultura hebrea y eso es un poco lo que el versículo nos está diciendo. En la casa de mi Padre, así como lo era en Israel, hay muchas moradas. No está hablando de una casa apartada donde uno vive por un lado y otro vive por otro lado. Está hablando de una casa grande donde todos están conviviendo y donde toda esa gran familia tiene comunión con el Padre. Esa es la intención que el Señor está mencionando. La idea se asemeja a una casa de muchas habitaciones donde toda una familia convive entre ellos, pero básicamente donde tienen comunión con el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se turbe tu corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Mi Padre ha determinado desde la eternidad pasada hacerte parte de su familia. Y así como Él ha querido salvarte y redimirte desde la eternidad pasada, de la misma manera Él quiere guardar tu vida, guardar tu alma según su voluntad y según su propósito. El énfasis en esta frase, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no solo se refiere a una convivencia con Él, sino que se refiere a una cercanía, a una intimidad con Dios. Era entrar a una casa, conocer al jefe de esa casa y tener acceso directamente a su morada privada. Y el Señor está diciendo, ustedes son parte de la familia, ustedes están en la casa de Dios, ustedes son parte de los hijos de Dios y Él les ha dado acceso o les dará acceso a través del camino que voy a trazar por medio de mi muerte. Dice Apocalipsis 21:13, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, una figura futura de nuestra vida eterna con Dios. El tabernáculo de Dios estará con los hombres y morarán con ellos, y ellos serán
su pueblo. Pueden darse cuenta la figura que está usando Juan en Apocalipsis. Dice, Dios estará en medio de su pueblo. Bueno, era una representación del arca, lo que estamos viendo en Samuel. El temor y todo el dolor que la nación está sintiendo es porque el arca que representaba la presencia de Dios en medio de ellos les había sido robada. Y ahora dice, Dios se fue de nosotros, Sicabot, la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pero Cristo dice, el Padre ha querido ahora ser morada con ustedes. Él estará en medio de ustedes. Ustedes estarán con Él y ustedes serán llamados su pueblo, su familia, sus hijos. Es interesante esa frase, muchas moradas. Nos hace pensar en que habrá una casa muy grande. Muchas generaciones de redimidos tendrán lugar en esa casa, en esa morada. Y esto no solamente nos habla de que habrá muchos redimidos, sino que nos habla de que ese lugar está reservado y garantizado para sus hijos. Ninguno de sus hijos se perderá. Cristo dijo, ninguno de lo que me has dado, Padre, se perderá, ninguno. Voy a salvar a todos, voy a rescatar a todos. Todos están garantizados de que llegarán a su morada. La palabra morada significa un lugar donde quedarse. No de manera temporal, no como un pasajero que viene, visita en la ciudad, se queda unos días y luego vuelve a su lugar, sino que habla de voy hacia ahí, pero también quiero quedarme ahí, porque ahí está lo más importante para mi vida, está Dios, está Cristo, está mi vida, de eso se trata. Dice Cristo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Se dan cuenta cómo Él está intencionalmente diciéndole cosas para que ellos piensen y se pongan en perspectiva de lo eterno, de la obra de Dios, de lo que va a acontecer? Sí, va a ser un mal tiempo, va a ser un mal rato, va a ser una gran pérdida, pero hay un tesoro maravilloso que vamos a recibir o que iban a recibir de parte de la obra de Cristo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no es, si esto es mentira, si esto no es una verdad, yo los hubiera anunciado. Es lo que Cristo está diciendo. Y a la vez con esta palabra está garantizando, nos está llevando a tener certeza en su promesa, nos lleva a tener seguridad en que hay una garantía dada por Cristo de que cada uno de los que creen en Él serán parte de esa comunión eterna, de esa morada eterna con el Padre. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que cree en el Hijo tiene garantizado de que estará ahí. ¿Lo crees? Esa es tu esperanza. Esa debería ser tu esperanza. Esa debería ser la razón. Esa debería ser la luz de alarma que se enciende en tu vida cuando estás turbado, cuando estás preocupado y decirnos a nosotros mismos, como dice el salmista, oh alma, eres salvo. Él te ha salvado, Él te ha redimido. ¿Por qué dudar? Cree en Dios, espera en Él. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan? Es el ladrón crucificado al costado de Cristo. Él está diciendo, Señor, sálvame cuando vengas en tu reino. Y Cristo les pronuncia, clavado en la cruz, le pronuncia este mensaje lleno de gracia, lleno de amor. De cierto te garantizo que hoy estarás conmigo en la casa de mi Padre. Hoy juntos nos vamos a encontrar en la casa del Padre y ahí celebraremos esa redención eterna consumada en la cruz. Hermanos, esto es tu esperanza, esta debería ser tu esperanza, esta debería ser la razón por la cual tu fe permanece firme en Dios, porque así como Él le ha prometido al ladrón en la cruz, de la misma manera Él te ha prometido a ti y a cada uno de sus hijos que de cierto te digo que estarás conmigo en la casa de mi Padre. Ese es el lugar de descanso, ese es el lugar de paz, ese es el lugar de
de confianza para tu alma. Por eso en la casa del Padre es donde nosotros encontraremos descanso y paz para nuestra alma. Dice el Señor, voy a preparar lugar. Bueno, la costumbre hebrea en una cultura donde la esclavitud era algo habitual y normal, donde todos tenían esclavos y era muy común que los preparativos para que el señor de la casa o el señor de la familia fuera a un lugar era encargado a los esclavos. Los esclavos tenían que ir con antelación a un lugar y preparar, acondicionar a veces los caminos, a veces el terreno, la casa, tenía que entrar a la casa, preparar el lugar de acuerdo al gusto de su señor, de su amo. Era el esclavo el encargado de toda esta tarea, de preparar el camino. Él era el que tenía que preparar la casa para su señor y no el señor al esclavo. Pero ¿recuerdan capítulo 13 lo que el Señor hace? Capítulo 13, el Señor dice, ustedes escuchan que los soberanos de las naciones son los que ordenan y mandan y son los que exigen que se les sirva. Pero no será así en el reino de los cielos. El mayor servirá al menor. El mayor es el que va a preparar la casa para sus hermanos. Y es la figura que Cristo está comunicando cuando dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo voy a condicionar la casa. La idea que comunica en el original es como que Él está preparando la casa para los hermanos menores. Él es el precursor, Él es el que fue adelante para trazar el camino, para supervisar que el camino a Dios quedara allanado. Por eso Él puede decir con total seguridad, yo soy el camino, no hay otro. Yo ya pasé por ahí. Yo ya pagué la pena de tu pecado. Yo ya pagué el precio de tu redención. Yo ya sufrí tu castigo. Yo ya sufrí tu infierno. Ahora hay libre acceso a la presencia de Dios. Porque yo, de manera voluntaria, voy a preparar lugar para ti. Para eso vine. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Esto debe gozar tu corazón, esto debe llenarte de gratitud para con Dios, porque Él de manera voluntaria nos está comunicando la iniciativa de redención de parte de Dios y de parte del Hijo. Voy, dijo el Señor. ¿Se acuerdan Isaías? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a redimir a mi pueblo? ¿Quién irá a buscar a mis ovejas perdidas? ¿Quién irá a buscar a un valle de huesos secos y sacar a mi pueblo muerto en sus delitos y pecados? Y Cristo dijo, voy, yo voy. Yo iré, decía Isaías. Y es lo que Cristo está comunicando, mostrándonos su iniciativa de redención, pero también mostrándonos que Él, de manera voluntaria, fue a la cruz. Sí, él fue llevado, como dice Lucas 22, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel por quien Él es entregado. Dios utilizó a los hombres para que su obra de redención a través de la muerte de cruz fuera llevada adelante. Usó, toda esa farsa de juicio, toda esa condenación hacia Cristo, toda esa crucifixión, lo usó intencionalmente para la redención de su pueblo. No fue que Cristo fue prisionero de eso, no, Él se entregó como un cordero voluntariamente a morir por nosotros. Hermanos, antiguamente en los sacrificios el cordero, el animal tenía que ser buscado. Ningún cordero venía voluntariamente a morir. Ningún cordero se subía al altar y moría en ese lugar. Pero en el caso de Cristo, el Cordero de Dios sí vino voluntariamente y lo vemos reflejado en esta frase donde Él dice, voy pues a preparar un lugar para mi pueblo. Es interesante esa frase también, preparar lugar para ustedes. Habla de una bienvenida de amor. Él fue a preparar, fue a condicionar todo el lugar para que su pueblo, a medida que vaya pasando de este plano al plano eterno, vayan ocupando sus lugares. Pero también la idea que nos comunica es como
lo que vemos en el capítulo 7 de Hechos, versículos 55 y 56, habla de la muerte de Esteban, como el primer mártir de la iglesia fue apedreado y muerto por causa de su testimonio. Dice versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Y noten esto, hermano, dice que él miró al cielo. ¿Y qué hizo? Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Cuál es la figura? Pensemos en la casa del Padre. El Padre y Cristo esperando a Esteban. Mi hijo Esteban va a tomar posesión de su casa. Él va a venir al reino de Dios. Ahora se va a realizar toda su fe, toda su esperanza. Ahora se hará en realidad. Y dice que Esteban miró al cielo y que él vio a Cristo a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. En la casa del Padre, ahí es donde voy, esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Dice Pablo, mejor es morir, estar con Cristo. Es lo que anhela mi alma. Bueno, esta era su esperanza y esto es lo que el Señor está diciendo, que Él dice en esta frase, preparar lugar para ustedes. Es como que Él está esperando a sus redimidos para recibirlos, para decirles, todo esto es tuyo. Esta es tu herencia eterna. Ahora podés conocer a Dios cara a cara. Ahora podés verle. Ahora podés deleitarte en Él, gozarte en Él, como nunca antes lo has hecho. Es una bienvenida de amor que Cristo dará a cada uno de sus redimidos. La segunda, la frase que encontramos también es, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió volver otra vez. Eso es lo que les está diciendo. Les voy a ser quitado, pero voy a volver. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Volveré y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso? Si te vas, ¿cómo te vas a tomar a ti mismo? Bueno, está hablando de la figura del cuerpo de la iglesia, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él iba a partir, pero que Él iba a volver por su iglesia. Los discípulos pueden estar pensando, bueno, sí, sabemos, ya hemos visto en el caso de Lázaro, Lázaro murió y fue resucitado. Bueno, posiblemente se esté refiriendo a que Él va a morir y va a resucitar. O posiblemente se esté expresando en el sentido de nosotros, de que nosotros vamos a morir y que un día Él nos va a resucitar. Ellos no están entendiendo que Él se está refiriendo al fin de los tiempos, donde Él va a volver a buscar a su iglesia. Mateo 26, 29 dice, les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hermanos, la promesa del Evangelio no solamente es vida eterna en los cielos, la promesa maravillosa del Evangelio, la razón fundamental de nuestro gozo en la vida eterna, no es que vamos a vivir para siempre, es que vamos a vivir eternamente en comunión con Cristo, en comunión con el Padre, y nadie jamás va a poder interrumpir ese lazo eterno de redención. Si eres cristiano, tu corazón anhela el cielo, no por la eternidad solamente, no por el hecho de vivir eternamente, sino porque en los cielos está tu Redentor. En el cielo está tu Cristo. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Dice el Señor acá, Mateo 26, 29, que no iba a volver a tomar la Pascua o la cena con ellos, pero que Él estaba garantizando de que un día iba a volver a buscarlos y ese día iba otra vez a tomar con ellos la cena todos juntos como una sola familia. Hechos 1:11 dice que los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así como se fue, volverá. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Vendré otra vez, me voy a ir, voy a morir. Voy a ascender al Padre, pero volveré por ustedes. Tranquilo. No se afanen, no se turben. Yo voy a volver.
Es lo que vemos en las cartas de Pablo, en lo que vemos en casi todo el Nuevo Testamento, la promesa de ese Señor que va a volver por su pueblo. Y esa es tu esperanza, que Él va a volver a buscarte. Él viene por ti, Él viene por su esposa, Él viene por su iglesia para tomarla y llevarla a la casa del Padre. Era la figura de las bodas que vemos en el Evangelio. El novio que viene a buscar a su novia y la lleva a la casa del Padre. Es lo que Cristo va a hacer con nosotros. En la casa del Padre habrá tranquilidad, habrá paz, habrá seguridad, descanso para tu alma. Pero mientras tanto, la esperanza de su venida debe tenerte activo, esperando, con gozo, con fe. Las razones para calmar un corazón turbado, atribulado, es la certeza de una futura reunión en la casa del Padre. Sí, vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por turbación, pero vamos a la casa del Padre. Ahí descansaremos. Ahí no habrá más luchas con el pecado, no habrá más batalla con nuestra carne, no habrá que padecer más de este mundo. Estaremos con el Padre y de Él disfrutaremos por toda la eternidad. Dice Pablo en Romanos 8:18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada se compara con la gloria venidera. Nada se compara con nuestra patria celestial. Nada puede opacar el gozo, la esperanza de estar en Cristo y de reconocer estas palabras, esta promesa preciosa que Él dice, me voy, pero volveré por ustedes. Ninguna aflicción se puede comparar con la gloria venidera. Esa tiene que ser tu esperanza. Hay una historia, hermanos, brevemente quiero contarles para pasar al tercer y último punto, y es la historia del pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer. Era un pastor alemán que a causa del nazismo fue perseguido, encarcelado y muerto. El último día de su muerte, de su vida, el día que fue condenado y ahorcado, muriendo por estas cosas que le acusaban, dice que él dirigió, antes de ir a la horca, dirigió una reunión con todos los presos, que eran cristianos también, leyó un pasaje de las Escrituras, oró y le comunicó con ánimo a sus compañeros que siguieran firmes en la fe en Dios. Está por morir. Y dice que luego de esto caminó hacia el lugar donde iba a ser sentenciado y subió los escalones y ahí dice que se arrodilló y oró a Dios y que todos podían escuchar su oración de agradecimiento a Dios por esa muerte, por ese día. Dice alguien que participó, el médico del lugar, dice, vi al pastor Bonhoeffer arrodillado en oración, ferviente, completamente tranquilo y seguro en Dios. En el lugar de la ejecución oró y con valentía y con fe entregó su vida a Dios. Hermoso, hermoso ver a nuestro hermano que se anticipó, se adelantó a la patria eterna. Pero la pregunta es, ¿por qué él pudo enfrentar la muerte de esa manera? Porque él sabía que su descanso eterno estaba en la casa del Padre. Él estaba completamente seguro de que esa muerte era un portal a lo eterno, a disfrutar de Dios, a deleitarse en Dios. Dice el Señor en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, todos los que están en Cristo son parte de esta realidad. Están en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Y la aflicción puede darse a conocer de un montón de maneras: enfermedad, problemas, persecución y hasta la muerte misma. Pero Cristo lo que nos está mostrando es cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar aún la misma muerte con esperanza, creyendo en Dios, creyendo en nuestro Señor, creyendo de que así como Él murió, todos moriremos en Él, y así como Él resucitó, todos resucitamos en Él. Y que así como Él ascendió a la diestra de Dios y allí está
con el Padre, de la misma manera, todos los que crean en Él, esa será su esperanza y seguridad. Juan 14:4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta cómo está todo unido con lo que vemos en el versículo 1 en adelante? Él dijo, bueno, yo voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar, pero ustedes no van a poder llegar a la casa del Padre a menos que estén en mí, a menos que pasen a través de mí, a menos de que yo vaya a la cruz para establecer ese camino. Si no es así, no pueden llegar al Padre, no llegarán al Padre, necesitan que yo me vaya, necesitan que yo muera en la cruz, necesito morir en la cruz, resucitar y ascender al Padre, porque ese es el camino. Y el último punto para nosotros es un solo camino para llegar a Dios. Es lo que Cristo está comunicando y es lo que Tomás no está entendiendo. Algunos dicen que Tomás verbalizó el pensamiento y el sentir de todo el grupo. Todos hubieran preguntado y reaccionado como Tomás, Señor, ¿a dónde vas? ¿Dónde está ese camino al que te referís? Nadie conoce ese camino. Y Señor le dice, yo soy ese camino, Tomás. Alguien dice que, bueno, así como ellos reaccionaron de esta manera, de la misma manera nosotros hubiéramos reaccionado como cada uno de ellos, llenos de incredulidad, de dudas. Él pensaba que simplemente Jesús se iba a otro lugar o a otra ciudad y entonces indaga y dice, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde vas? Queremos ir contigo. Como hizo aquel gadareno que el Señor restauró, donde Él liberó los demonios de su vida y Él dijo, y el gadareno vino a Cristo y le dijo, quiero ir contigo, llévame contigo. Y el Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Bueno, Tomás está pensando así, ¿dónde está el camino? Esta es una ciudad nueva, es un lugar físico. Ellos no están entendiendo a qué se refiere. Están llenos de confusión, de angustia, están desesperados, no pueden pensar con claridad. Pero esta es la situación que Cristo usa y que siempre usará para liderar, para guiar y para asistir a su pueblo. Las crisis es lo que Dios usa para mostrarte lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos, lo débil que es nuestra fe, pero que Él siempre está sosteniendo a su pueblo, pastoreando a su iglesia, recordándonos que nuestro verdadero descanso está en Dios y en Cristo. Yo soy el camino. Esta es la sexta declaración de Cristo, yo soy, en el Evangelio de Juan. Los creyentes eran conocidos y llamados antiguamente, antes de ser llamados cristianos, como los del camino. Así se conocían a los cristianos. Estos son los del camino. Luego, los enemigos o los detractores de la fe los bautizaron como cristianos, pero originalmente cada cristiano era conocido por los del camino. Interesante. Jesús dijo que Él es el camino. No dijo, yo te voy a mostrar un camino. Yo te voy a decir por dónde es que tenés que caminar. No, Él dijo, yo soy el camino. Soy yo lo que ustedes necesitan. Soy yo quien va a trazar ese camino a Dios. Soy yo el único medio, el único camino por el cual el hombre pecador, perdido en sus delitos y pecados, puede encontrarse con Dios. Hay un montón de caminos, hay un montón de religiones, hay un montón de propuestas, pero solo un camino. Cristo nos lleva a Dios. Entonces la pregunta es, si yo estoy transitando en ese camino, yo estoy yendo por ese camino, ¿es Cristo mi único camino? ¿Es Cristo mi única esperanza? ¿Es Cristo mi paz, mi justicia? ¿Es Cristo quien me lleva a Dios o son mis buenas obras o mis buenas intenciones en lo que yo estoy descansando? El mundo tiene una frase que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas obras. Lo glorioso del Evangelio, de esta palabra, yo soy el camino, es que simplemente tenemos que ir a Él.
Solamente tenemos que ir a Él, que se presenta como la puerta, que se presenta como, lo vemos en Juan 10, como la puerta de las ovejas. Lo vemos a Él como el único camino o el camino estrecho que nos lleva a la salvación. No hay otra manera. Cristo dice, yo soy el camino. Ustedes necesitan venir a través de mí, porque solo a través de mí pueden llegar al Padre. Y la pregunta, hermanos, para nosotros en esta mañana es si Cristo es tu camino. 3 cosas rápidas que Él dice en esta frase. Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran. Solo en Cristo. Nuestro mediador, nuestro intercesor, es aquel que es Dios hecho carne, pero que es el hombre que, según la exigencia de Dios, cumplió toda esa ley para poder estar en la presencia de Dios. Él es el intermediario, Él es el que trazó el puente, Él es el que trazó el camino para que el hombre perdido, aborrecedor de Dios, pueda tener acceso a ese Dios santo. Isaías dijo, mis ojos han visto a Dios, voy a morir porque soy un hombre de labios inmundos. Pero hoy nosotros podemos, por medio de Cristo, libremente ir al Padre. Hermanos, rápidamente quiero pedirles, a modo de favor, que lean conmigo Génesis 3, versículo 23. El hombre y la mujer pecaron contra Dios, transgredieron la ley de Dios, el mandamiento de Dios era no coman de este árbol. Ellos comieron. Y dice el versículo 23 que Dios los sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios dijo, si no fue obediente en el primer mandamiento cuando eran perfectos, ahora seguramente no van a cumplir. Y si yo les digo no vayan, ellos van a ir. Entonces dice que puso querubines con espadas que estaban protegiendo el árbol del huerto. ¿Cuál es la figura acá? El hombre no puede ahora llegar al árbol de la vida. No puede. Está impedido. En sus delitos y pecados está muerto. No puede llegar a Dios. No puede. Era necesario que alguien trazara un camino para llegar hasta el árbol y comer el fruto de la vida eterna. Pero había ángeles con espadas que cualquiera que se atreviera a acercarse al árbol iba a ser cortado en pedazos por esos querubines que Dios había puesto para que con severidad protegieran el árbol de la vida en el huerto. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ahora gozar de vida eterna? Es que fue necesario que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, tomara cuerpo de hombre y trazara un camino hacia el árbol de la vida y que Él se enfrentara a esos querubines y que la espada de Dios atravesara su cuerpo en la cruz del Calvario, muriendo para que luego su pueblo tuviera un camino libre al árbol de la vida. Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Ahora, el hombre tiene acceso a un lugar mejor que el árbol en el huerto del Edén. Tiene un acceso al trono de Dios y es porque Cristo sufrió nuestra muerte y nos impregnó de su justicia. En segundo lugar, dice que Cristo es la verdad. No es una verdad entre muchas, no es una verdad científica, no es una verdad religiosa, no es la verdad más importante de la filosofía. No, Él dijo, yo soy la única verdad y es esta verdad la que te hará libre. No necesitamos otra verdad, necesitamos conocer a Cristo y a este crucificado. Yo soy la verdad que ustedes necesitan. Y Él está diciendo, yo soy el camino, pero también soy la verdad que ustedes necesitan conocer y creer. En Jesús están resumidas todas estas verdades acerca de Dios. Cristo es la clave de todos los enigmas y los misterios que el hombre necesita conocer. Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Tercer y último lugar en este versículo dice, Cristo es la vida.
No una vida temporal y pasajera como la que tenemos hoy, sino que nos habla de una vida eterna, duradera, que disfrutaremos y nos deleitaremos en Dios por siempre. Es la vida de Dios en nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no una vida física. Y sin duda Dios sostiene tu vida y sostiene mi vida, sino que se está refiriendo que en Él, que Él es la fuente de la vida espiritual. Solamente a través de su vida podemos conocer ese camino. A través de esa vida podemos conocer su verdad. A través de esa vida en Cristo podemos ir al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? Está hablando una vez más de la necesidad de un mediador. Nos está hablando una vez más de que era necesario venir a rescatarnos y llevarnos al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Para eso he venido, para trazar un camino, para mostrarles la verdad, para darle vida y para que como resultado final puedan ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una afirmación eterna y gloriosa de Cristo. La pregunta es si esta es tu verdad, tu esperanza, tu realidad en Cristo. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede conocer a Dios a menos que conozca a Cristo, a menos que por medio de Cristo lleguemos a Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo 5 que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el camino. Hermanos, nosotros hablamos de este versículo y pensamos naturalmente en el Evangelio, pensar en aquellas personas que están perdidas sin Cristo y hablamos, ustedes necesitan conocer a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Pero también esto debe ser una realidad para tu vida como hijo de Dios. La vida cristiana debe ser vivida a la luz de esta realidad. Es solamente por Cristo. Es solamente a través de su camino, es a través de su gracia, es a través de su asistencia, es a través de su sabiduría, es a través de su poder, es a través de lo que Él hace en nosotros por medio de su palabra y por medio de la comunión. No hay otra manera de conocer más y más a Dios, sino solamente a través de Cristo. Para eso he venido y para eso ha muerto. Para que conozcamos a Dios y ya lo conocemos de una manera redentora, ahora necesitamos conocerlo más y más cada día por su palabra y por medio de una relación con Él. Y Cristo es ese medio, es esa gracia que nos permite conocer a Dios. Hermanos, esto es maravilloso porque no todos tienen este privilegio. El mundo sin Cristo no tiene la posibilidad de conocer a Dios. En muchos casos, muchos de ellos dicen conocer a Dios, pero no le conocen, ni pueden. Solamente aquellos que están en Cristo pueden conocerle a Él y pueden ser llevados a un profundo y constante conocimiento de Dios. Así que, queridos hermanos, el ánimo en esta mañana es oír la voz del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino para salvarte, pero también ha venido para llevarte a Dios y para que día a día en tu andar en Cristo puedas conocerle y gozar de Él. Y en la medida que esto sea una realidad en tu vida, entonces el temor, la turbación, la preocupación comienza a irse y la confianza y la fe en Él comienzan a crecer. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a descansar en esta verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Oremos. Señor Padre, gracias por Cristo. Gracias queremos darte, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo. Tú eres ese camino que todos necesitamos transitar para ser salvos y para ser perdonados. Pero también es ese camino por el cual tu pueblo va a andar hasta llegar a la patria celestial, a la casa del Padre. Señor, ayúdanos a entender que ese es el llamado del Evangelio. Un andar en Cristo, un andar en su camino, un correr la carrera de la fe. Señor, que tu iglesia pueda ser animada, consolada, confortada en esta verdad, pero también desafiada a entender que el llamado del Evangelio no es un llamado a esperar que tú vengas solamente, sino que nos habla andar en Cristo,
caminar en Él, y todo lo que hagamos debe ser para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a andar con esperanza, con fe en Cristo, en su obra, en su redención, y sobre todo en la verdad que veíamos hoy, de que tú pronto vendrás por tu iglesia. Señor, bendice tu palabra y bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén.